Es el año 1994. En una oficina de Wall Street, un joven profesional de éxito con un salario envidiable toma la decisión más radical de su vida. Mira el fulgurante crecimiento de un fenómeno que nadie entiende del todo, la Internet, y ve una oportunidad para apostarlo todo. Se baja de la autopista corporativa, sacrifica la estabilidad y se dirige a Seattle con una idea: vender libros desde su garaje. En ese preciso instante, Jeffrey Preston Bezos ya no es un simple ingeniero, sino el arquitecto del comercio global. Pero antes de adentrarnos en la historia del hombre que convirtió una librería online en el negocio de infraestructura tecnológica más rentable del planeta, no olvides suscribirte al canal y cuéntanos en los comentarios: ¿fue Jeff Bezos únicamente un comerciante implacable y afortunado, o el estratega más audaz de nuestra era, que con su mentalidad de largo plazo transformó nuestros hábitos de consumo y la propia definición de la riqueza? Acompáñame a adentrarnos en los orígenes de la figura que, con una voluntad inquebrantable, reescribió las reglas del comercio y la ambición en la historia contemporánea. Jeff Bezos no nació como tal. Su nombre de nacimiento fue Jeffrey Preston Jorgensen y vino al mundo en Albuquerque, Nuevo México, el 12 de enero de 1964. Sus padres, Ted y Jacqueline Giese, eran apenas adolescentes al momento de su nacimiento. Su padre biológico no estuvo presente en su vida. La verdadera base de su formación vino de su madre, Jacqueline, una mujer de gran fortaleza que tras su primer divorcio se casó con Miguel Mike Bezos, un inmigrante cubano que había llegado a Estados Unidos siendo un adolescente y que con esfuerzo había logrado un puesto como ingeniero en Exxon. Mike adoptó a Jeff legalmente cuando éste tenía 4 años, dándole no solo el apellido Bezos, sino también el modelo de trabajo duro y la estabilidad emocional que necesitaba. Jeff siempre consideró a Mike como su padre, una figura paterna que, a través de su propia historia de éxito como inmigrante, le demostró el valor del esfuerzo y la posibilidad de reinventarse. La influencia de sus abuelos maternos también fue crucial. Durante su infancia, Jeff pasaba los veranos en el rancho de ganado de su abuelo, Preston Giese, en Texas. Giese, un hombre autodidacta con experiencia en la Comisión de Energía Atómica, le enseñó al joven Jeff mucho más que el trabajo físico de una granja. Le transmitió el amor por la ciencia, la curiosidad y la mentalidad de que cualquier problema puede resolverse con ingenio. Bezos ha citado a menudo a su abuelo como una de sus mayores inspiraciones, un hombre que no se conformaba con aceptar el statu quo y que siempre estaba buscando cómo mejorar las cosas. En el rancho, Jeff practicaba la inventiva, armando y desarmando objetos, arreglando maquinaria y desarrollando la tenacidad que más tarde aplicaría al mundo empresarial. Desde muy temprano, la inteligencia de Jeff fue notoria, pero lo que realmente lo distinguía era su enfoque obsesivo. Era un niño que convertía la curiosidad en proyectos concretos. En lugar de limitarse a jugar con juguetes, construía cosas. A los 10 años, montó una alarma eléctrica para impedir que sus hermanos pequeños entraran en su habitación. En la escuela secundaria, su fascinación por la ciencia ficción lo llevó a convertirse en el mejor estudiante de su clase y a obsesionarse con el futuro de la humanidad en el espacio. Esta fijación en el futuro, en el próximo gran salto, se convertiría en la brújula de su carrera. El camino de Bezos hacia la élite no fue casual, sino una marcha decidida. Tras graduarse como el mejor de su clase, su mente brillante y su enfoque en la resolución de problemas lo llevaron a la Universidad de Princeton, una de las instituciones más prestigiosas del mundo. Inicialmente, su plan era seguir su pasión por la física. Sin embargo, se dio cuenta rápidamente de que la física implicaba un nivel de talento teórico que no estaba dispuesto a perseguir. Este pragmatismo lo llevó a cambiar su enfoque a la ingeniería eléctrica y las ciencias de la computación. La computación era un campo emergente, lleno de posibilidades y donde su obsesión por la eficiencia y los sistemas podía prosperar. En 1986 se graduó con honores, summa cum laude, demostrando que en el campo que eligió no aceptaría nada menos que la excelencia. Su etapa universitaria no solo fue fundamental por su formación técnica, sino porque le enseñó a pensar en sistemas complejos. La ingeniería le proporcionó el marco mental para ver el mundo como una serie de problemas que podían optimizarse, un enfoque que aplicaría más tarde al comercio minorista y de manera más fundamental a la logística.
Al salir de Princeton, el camino lógico para un joven talentoso y ambicioso era Wall Street. Bezos no dudó en entrar al mundo de las finanzas, donde la velocidad, la eficiencia y el alto riesgo eran la norma. Pasó por varias startups financieras, adquiriendo experiencia invaluable sobre el funcionamiento de los mercados y las finanzas. Su trabajo más significativo antes de Amazon fue en Day Shaw Company, una firma de inversión de alto riesgo conocida por su enfoque matemático y cuantitativo en el trading. En Day Shaw, Bezos ascendió rápidamente, demostrando su capacidad para identificar patrones y oportunidades donde otros solo veían ruido. En 4 años, se convirtió en el vicepresidente senior más joven de la firma, un puesto de prestigio y con un salario que aseguraba una vida de comodidad y lujo. Fue en esta firma donde también conoció a su futura esposa, Mackenzie Scott. Ella era una investigadora de la misma compañía, con una formación en literatura, lo que le proporcionaba un contrapunto intelectual a la mentalidad de ingeniería de Bezos. Su relación se construyó sobre el respeto mutuo por la ambición y el intelecto, y Mackenzie sería una socia crucial en los primeros y más difíciles años de Amazon. En D.A. Shaw, Jeff Bezos no estaba solamente ganando dinero, estaba inmerso en la vanguardia de la tecnología y las finanzas. Su trabajo implicaba buscar oportunidades de mercado a través del análisis de datos, y fue precisamente esa inmersión la que lo llevó a su gran idea. A principios de 1994, Bezos se topó con una estadística que lo electrificó. El uso de la World Wide Web estaba creciendo a un ritmo del 2.300% anual. No era un crecimiento lineal, sino una explosión geométrica. Esta cifra fue el detonante que encendió la llama de su ambición de una manera nueva y radical. Él entendió que la Internet no era solo una moda pasajera, sino la plataforma de distribución más poderosa y transformadora de la historia. Se enfrentó a una decisión que definiría el resto de su vida: quedarse en la estabilidad, con una carrera brillante y un sueldo envidiable en una de las firmas más respetadas de Wall Street, o arriesgarlo absolutamente todo por una oportunidad que, estadísticamente, tenía muy pocas probabilidades de éxito. En una conversación con su jefe, David E. Shaw, Bezos le planteó la idea de montar una tienda minorista online. Shaw, reconociendo el potencial de la idea, le dijo que sonaba como un gran concepto para alguien que no tenía un trabajo tan bueno. Le sugirió pensarlo por 48 horas. Bezos se fue a caminar. Tras pensarlo, se dio cuenta de que si se quedaba, sabría que al llegar a los 80 años, lamentaría no haberlo intentado. Si fracasaba, el arrepentimiento sería solo por el fracaso, no por no haberlo intentado. Tomó la decisión radical de renunciar a su puesto. Era un salto de fe que pocos estaban dispuestos a dar, un movimiento que ilustraba perfectamente su carácter: priorizar la oportunidad potencial masiva sobre la certeza actual y cómoda. Se trataba de una ambición desmedida, anclada en la convicción de que la oportunidad de crear algo que pudiera ser globalmente significativo era infinitamente más valiosa que la seguridad financiera. En ese momento, la semilla de Amazon se plantó, alimentada por una ambición que rechazaba la mediana y se obsesionaba con lo extraordinario. El siguiente capítulo de su vida y del comercio mundial estaba a punto de comenzar. Tras su renuncia, Bezos y su esposa, Mackenzie, se embarcaron en un viaje épico a través del país, desde Nueva York hasta Seattle. El viaje no fue una simple mudanza, sino el primer acto fundacional de la empresa. Mackenzie conducía, mientras Jeff trabajaba en la computadora portátil, redactando el plan de negocios que definiría el comercio moderno. La idea original no era exclusiva de libros, sino que él había creado una lista de 20 productos con potencial para ser vendidos online. La lista incluía música, software, hardware y, por supuesto, libros. Finalmente, se inclinó por los libros por una razón puramente pragmática y estratégica: variedad y eficiencia. Los libros son un producto estandarizado, un ejemplar es idéntico a otro, lo que simplifica la logística, pero sobre todo existía un volumen de títulos tan vasto, cientos de miles, que ninguna librería física, por grande que fuera, podía almacenar. El catálogo de una tienda online podía ser potencialmente infinito. Esta selección ilimitada se convirtió en la primera gran ventaja competitiva de Amazon. Entendió que el valor de la Internet no era solo la comodidad, sino la capacidad de ofrecer un inventario que desafiaba las leyes del espacio físico. El destino elegido, Seattle, tampoco fue casual. Aunque la ciudad era conocida por Microsoft y su proximidad a los distribuidores de libros en Oregon, la principal razón era la necesidad de reclutar talento tecnológico de clase mundial, algo que la ciudad ofrecía en abundancia. Amazon.com
Originalmente llamada Cadabra, un nombre que fue rápidamente descartado por sonar demasiado parecido a cadáver, nació en el garaje alquilado de Bezos en la calle 28 de Bellevue, un suburbio de Seattle. La inversión inicial provino de sus propios ahorros, a lo que se sumaron $300,000 de sus padres, a quienes Bezos advirtió que la probabilidad de perder todo el dinero era del 70%. Sus padres, Mike y Jackie, le confiaron el dinero porque confiaban en él, no en la idea del comercio electrónico. Esta inversión crucial representó el primer capital de riesgo para un gigante que pronto valdría billones. La imagen de Amazon en 1995 no era la de un imperio tecnológico, era la de una startup austera hasta el absurdo. La oficina principal de Bezos y sus primeros empleados eran rudimentarias, escritorios hechos con puertas de madera baratas, compradas en Home Depot, colocadas sobre bases de madera. Esta práctica, la de la puerta escritorio, se convirtió en un símbolo de la cultura de austeridad de Amazon, una mentalidad que valora el ahorro en gastos suntuosos para reinvertir cada céntimo en el crecimiento y en la reducción de precios para el cliente. La obsesión por el bajo costo era parte del ADN de la compañía desde el inicio. Los primeros días fueron caóticos y artesanales. Cuando sonaba una campana en el garaje, significaba que había llegado una orden de compra. El equipo, que inicialmente era solo Bezos, McKinsey y un puñado de ingenieros, empacaba y enviaba los libros ellos mismos, conduciendo hasta la oficina de correos para entregarlos. Jeff cuenta que en los primeros meses, cuando el volumen de pedidos creció, tuvieron que contratar a un camión para que se llevara las cajas, solo para descubrir que la oficina de correos no tenía capacidad para aceptar tanto volumen a la vez. Tuvieron que empezar a descargar las cajas en el suelo de la oficina de correos, en un acto que demostraba la falta de previsión logística, pero que confirmaba el imparable crecimiento de la demanda. El nombre Amazon fue una decisión meticulosa. Bezos quería un nombre que representara la magnitud y la escala, y el río Amazonas era el río más grande y caudaloso del mundo. Además, en los días previos a los motores de búsqueda avanzados, los directorios web listaban las empresas por orden alfabético. Comenzar con A aseguraba que Amazon siempre apareciera en la cima de la lista. Lo que realmente diferenció a Amazon de las miles de startups que surgieron y murieron en la década de 1990 fue la cultura empresarial que Bezos instauró desde el garaje. Se basó en dos pilares fundamentales. El primero fue la obsesión por el cliente. Para él, los competidores podían copiar los precios o la tecnología, pero nunca podrían replicar una obsesión genuina por el cliente. Amazon fue pionera en características que hoy damos por sentado como reseñas de usuarios, recomendaciones personalizadas basadas en algoritmos y, sobre todo, la constante reducción de fricción en el proceso de compra, el famoso un clic patentado. Bezos no se enfocaba en los competidores, sino en lo que el cliente querría y necesitaría dentro de 5 o 10 años. La meta no era solo vender un libro, sino crear un ecosistema donde la compra fuera instantánea, confiable y adictiva. El segundo pilar fue el pensamiento a largo plazo. Esta fue la característica más polémica y arriesgada de la estrategia de Bezos. Mientras Wall Street y los inversionistas exigían ganancias trimestrales, Bezos se negó a obedecer. Su mantra era invertir el 100% de las ganancias en el crecimiento, la infraestructura y la reducción de precios para el cliente. Esto significó que durante los primeros 7 años, Amazon operó con pérdidas crónicas. Los críticos lo apodaron Amazon Bomb y se preguntaban si una empresa que no generaba ganancias reales podría sobrevivir. Bezos ignoró a los escépticos. Él entendía que, en un mercado naciente como la Internet, la prioridad no era el dinero, sino la cuota de mercado y la escala. Amazon estaba invirtiendo en construir el músculo logístico y tecnológico para dominar el comercio futuro. Su visión era clara. Si lograba atraer a suficientes clientes con precios bajos y excelente servicio, las ganancias llegarían inevitablemente, solo que en una escala mucho mayor. Este enfoque valiente, que priorizaba el crecimiento y la reinversión sobre el beneficio a corto plazo, le permitió sobrevivir a la burbuja de las .com. Cuando el mercado colapsó en el año 2000 y miles de empresas no rentables cerraron, Amazon, aunque sufrió una brutal caída en el precio de sus acciones, tenía la infraestructura y, lo más importante, la base de clientes más grande. Había construido su fortaleza en los cimientos, no en el aire. La supervivencia de Amazon en ese periodo fue la prueba de fuego de la visión de Bezos. Para el año 2000, Amazon ya no era solo un vendedor de libros. Se había expandido a música, videos, juguetes y electrónica. El garaje de Seattle
se había transformado en un gigante de la distribución. La etapa de salto de fe había terminado. La era de la expansión implacable estaba por comenzar. La supervivencia de Amazon al estallido de la burbuja tecnológica de los años 2000 fue el verdadero punto de inflexión. Wall Street había invertido masivamente en empresas de Internet sin un modelo de negocio sólido. Cuando el castillo de naipes cayó, miles de ellas desaparecieron. Amazon, tildada de Amazon.bomb por los analistas, perdió el 80% de su valor en bolsa. A pesar de este colapso, Jeff Bezos nunca flaqueó. Su fe en el pensamiento a largo plazo y en la obsesión por el cliente demostró ser la estrategia de supervivencia definitiva. Mientras sus competidores colapsaban, Bezos seguía invirtiendo fuertemente en su logística y tecnología interna. Él entendía que la crisis financiera era temporal, pero la migración del comercio físico al online era irreversible. Al sobrevivir a la crisis, Amazon eliminó a la mayoría de sus rivales y consolidó su posición como el líder indiscutible del comercio electrónico. Pero Bezos sabía que para construir un gigante que durara un siglo, no podía depender solo de la venta de productos. Necesitaba crear motores de innovación que garantizaran el crecimiento futuro. Dos de esos motores, nacidos de la necesidad interna, cambiarían radicalmente no solo a Amazon, sino a toda la industria tecnológica: Amazon Web Services y Amazon Prime. La creación de Amazon Web Services es una de las historias de reinvención empresarial más audaces de la historia. A principios de la década de 2000, Amazon era una empresa de comercio electrónico inmensamente ineficiente. Cada equipo dentro de la compañía construía su propia infraestructura tecnológica, servidores, bases de datos, lo que resultaba en duplicidad de esfuerzos, altos costos y, lo que era peor para Bezos, lentitud en la innovación. Bezos, con su mentalidad de ingeniero, no veía solo una solución interna, sino una oportunidad de negocio. Ordenó a sus equipos que crearan una infraestructura modular y estandarizada que pudiera ser utilizada por cualquier equipo de Amazon. Esta infraestructura, increíblemente robusta y escalable, se convirtió en un exceso de capacidad. Fue entonces cuando Bezos tuvo una idea genial. ¿Por qué no vender esta capacidad sobrante a otras empresas? En 2006, Amazon lanzó Amazon Web Services. Al principio, ofrecía servicios básicos de almacenamiento y computación en la nube, cloud computing, a otras startups y desarrolladores. La idea era tan simple como transformadora. En lugar de que una empresa gastara millones de dólares en construir y mantener sus propios centros de datos, servidores, refrigeración, seguridad, podían alquilar el poder de cómputo de Amazon a un costo variable y por demanda. Amazon Web Services despegó con una velocidad vertiginosa. Se convirtió en la columna vertebral digital de miles de empresas, desde pequeñas startups hasta gigantes como Netflix y el mismísimo gobierno de Estados Unidos. La verdadera genialidad de Amazon Web Services es que resolvió el problema más grande de las startups: el capital inicial. Una empresa podía nacer en la nube por una fracción del costo que habría supuesto solo unos años antes. Para Amazon, Amazon Web Services se convirtió en una fuente de ingresos masiva y de alto margen. A diferencia de la venta minorista, que opera con márgenes pequeños, Amazon Web Services generaba miles de millones en ganancias, un flujo de caja que Bezos podía reinvertir en la expansión de su negocio principal. Hoy en día, aunque la venta minorista de Amazon es lo más visible, Amazon Web Services es el motor financiero que sostiene la ambición de toda la compañía, un negocio que Bezos construyó sin siquiera tener la intención inicial de hacerlo. Mientras Amazon Web Services resolvía el problema de la infraestructura tecnológica, Bezos atacó la otra gran barrera del comercio electrónico: el costo y la velocidad de la entrega. En 2005, Amazon lanzó Amazon Prime. Por una cuota anual fija, los clientes obtenían envío gratuito de 2 días en millones de artículos. A primera vista, la idea parecía una locura financiera. Enviar paquetes de 2 días es costoso. Los analistas de Wall Street volvieron a criticar a Bezos, argumentando que este programa devoraría las ganancias. Pero Bezos no estaba viendo el costo de un solo envío, estaba viendo el valor de la lealtad del cliente. Amazon Prime fue un golpe maestro psicológico. Al pagar la tarifa anual, los clientes de Prime se sentían obligados a recuperar su inversión. En lugar de comprar un artículo en una tienda física o en un sitio web de la competencia, el cliente pensaba: ya pagué por el envío, así que lo compro en Amazon. Prime transformó la compra en Amazon de una opción a una necesidad. Los miembros de Prime
Prime no solo gastan más que los no miembros, se vuelven adictos a la conveniencia y su lealtad a la plataforma se dispara. Amazon Prime no fue solo un programa de envío, se convirtió en una membresía que ofrecía valor agregado. La introducción de Prime Video y otros servicios de entretenimiento no hizo más que aumentar el costo de oportunidad de irse a un competidor. Prime es el pegamento que mantiene unido al ecosistema Amazon, una obra maestra de la psicología del consumidor y la logística. Con la columna vertebral financiera de Amazon Web Services y la lealtad de Prime, Amazon pasó de ser un simple minorista a una plataforma que buscaba dominar cada aspecto de la experiencia del consumidor. Bezos entendió que Amazon no solo debía vender libros, sino controlar el formato de lectura. El lanzamiento del Kindle revolucionó el mercado editorial, popularizando los ebooks y obligando a la industria a adaptarse a sus precios y términos. El Kindle era un caballo de Troya. Vendía el dispositivo a bajo costo para generar enormes ganancias con la venta de contenido digital, una estrategia copiada de la venta de consolas de videojuegos. Bezos abrió la plataforma de Amazon a vendedores externos, creando un marketplace masivo. Esto significó que Amazon no tenía que comprar ni almacenar todo, solo actuaba como un intermediario, cobrando una comisión y gestionando la logística a través de su servicio Fulfillment by Amazon, FBA. Esto transformó a Amazon de una tienda a una infraestructura de ventas para millones de pequeñas empresas, un movimiento que solidificó su dominio del comercio electrónico. La adquisición de Zappos, comercio electrónico de zapatos, y más tarde de Whole Foods Market, el mercado de alimentos orgánicos, demostró la intención de Bezos de dominar no solo el mundo digital, sino también de hacer una incursión masiva y estratégica en el comercio minorista físico, especialmente en el lucrativo y complejo mercado de los comestibles. La mentalidad de Bezos, resumida en la frase "tu margen es mi oportunidad", se convirtió en una amenaza existencial para el comercio tradicional. Constantemente reducía los precios y aumentaba la conveniencia, obligando a los competidores a operar en un entorno de bajos márgenes hasta que inevitablemente quebraban. Esta implacabilidad, que en Wall Street se veía como genialidad, en el mundo minorista se veía como una fuerza destructora. Con Amazon consolidado como una de las empresas más valiosas y poderosas del mundo, la ambición de Jeff Bezos ya no podía limitarse a la Tierra. Para el hombre que desde niño soñó con ser inventor y explorador, la siguiente frontera lógica era la más grande de todas: el espacio exterior. Esta segunda etapa de su carrera se centró en dirigir su vasto capital y su enfoque obsesivo hacia proyectos que, según él, garantizarán la supervivencia y el futuro a largo plazo de la humanidad. La fundación de Blue Origin en el año 2000 fue al principio un proyecto secreto, financiado exclusivamente con su fortuna personal y motivado por una pasión de toda la vida: colonizar el espacio. Mientras que Amazon era la manifestación de su ambición empresarial, Blue Origin era la manifestación de su ambición científica y civilizacional. Bezos no ve a Blue Origin como una simple compañía de turismo espacial. La ve como la respuesta al problema de los recursos finitos de la Tierra. Su visión es que en el futuro, las industrias más contaminantes y pesadas deberían trasladarse al espacio, dejando a la Tierra como un parque residencial. Para que esto suceda, la clave es reducir drásticamente el costo de acceso al espacio. A diferencia de su rival más notorio, Elon Musk y su empresa SpaceX, que adoptó una estrategia más agresiva, rápida y de alto riesgo, Bezos y Blue Origin se tomaron 2 décadas para desarrollar y probar su tecnología. Este enfoque, más alineado con la ingeniería clásica que con el dinamismo startup, a menudo fue criticado por ser lento, pero garantizó que sus cohetes, como el New Shepard, diseñado para el turismo suborbital, y el New Glenn, para viajes orbitales, fueran robustos y reutilizables. La paciencia de Bezos es casi tan legendaria como su riqueza. Mientras la mayoría de los multimillonarios buscan rendimientos inmediatos, Bezos mide el éxito de Blue Origin en décadas o incluso siglos. Para él, el retorno no es económico, sino existencial: asegurar un futuro con millones de personas viviendo y trabajando en el espacio. En un giro que sorprendió al mundo en 2013, Bezos adquirió el prestigioso periódico The Washington Post por $250 millones. La compra fue personal y privada, no fue una adquisición de Amazon. Esto demostró que, más allá de los cohetes y los paquetes, Bezos valoraba la información como la infraestructura fundamental de la democracia. En un momento en que la industria periodística
periodística estaba colapsando bajo el peso de la transición digital, Bezos aplicó la misma filosofía que había salvado a Amazon: reinversión y enfoque tecnológico. Inyectó capital para modernizar el software del periódico, haciendo que su contenido digital fuera más rápido y fácil de consumir, y optimizando el modelo de suscripción. Bajo su propiedad, The Washington Post no solo se estabilizó, sino que se convirtió en un ejemplo de cómo una institución de noticias centenaria podía prosperar en la era digital. Para Bezos, salvar el Post no era una inversión de ganancias, sino una inversión en el futuro de la prensa y la calidad del debate público. A medida que sus proyectos se expandían, también lo hacía su fortuna. Tras la imparable escalada de las acciones de Amazon, Jeff Bezos se convirtió en el hombre más rico del mundo, una cifra que fluctuaba alrededor de los $200.000 millones, una riqueza tan vasta que redefine la escala de la fortuna humana. Sin embargo, esta riqueza estratosférica vino acompañada de una intensa y persistente crítica laboral. El motor del éxito de Amazon fue la obsesión por la conveniencia del cliente, pero el costo, según los críticos, fue pagado por los trabajadores de los almacenes. Los reportes sobre las condiciones laborales, la alta presión para cumplir con las cuotas, los largos turnos, la vigilancia constante y la alta tasa de rotación de personal crearon una profunda fisura en la imagen de Bezos. Las acusaciones de que Amazon empleaba tácticas agresivas para evitar la sindicalización se convirtieron en una mancha pública que opacó sus logros empresariales. Para muchos, Bezos representaba el capitalismo en su forma más implacable, donde la eficiencia y el bajo costo para el consumidor se lograban a expensas de la dignidad del trabajador. En este contexto, la filantropía de Bezos fue vista con escepticismo, especialmente porque llegó relativamente tarde en su carrera, después de su divorcio de Mackenzie Scott en 2019, que resultó en que ella se convirtiera en una de las filántropas más importantes del mundo. Con donaciones rápidas y sin condiciones a miles de organizaciones, Bezos aceleró su propia estrategia benéfica. Su proyecto insignia fue el Bezos Earth Fund, un compromiso de $10.000 millones para combatir el cambio climático. A diferencia de su exesposa, que prioriza la velocidad de la entrega de ayuda, el enfoque de Bezos sigue siendo de largo plazo y con base tecnológica, invirtiendo en soluciones científicas y en la protección de la naturaleza. Aunque monumental, su filantropía sigue siendo objeto de debate. ¿Es una expiación o un intento genuino de resolver los problemas del futuro con la misma ambición que construyó Amazon? En febrero de 2021, Jeff Bezos sorprendió al mundo al anunciar que dejaría su puesto como CEO de Amazon para convertirse en presidente ejecutivo de la junta. Este movimiento fue más que un cambio de título, fue un cambio de enfoque. Entregó las riendas de las operaciones diarias a Andy Jassy, el arquitecto de Amazon Web Services, para dedicarse por completo a sus otras grandes pasiones, Blue Origin, The Washington Post y su labor filantrópica. Este retiro marcó una transformación no solo profesional, sino también personal. En la última década, su físico cambió notablemente. El Jeff Bezos delgado y con cabeza rapada de los inicios se transformó en un hombre musculoso y seguro de sí mismo, el famoso Bezos con brazos. Este cambio físico se convirtió en una metáfora visual de su evolución. De ser el CEO obsesionado con el crecimiento de la empresa, pasó a ser un visionario global, enfocado en los problemas existenciales de la humanidad. Su transformación simboliza el poder absoluto que viene con una riqueza sin precedentes. Un hombre que ahora se mueve en la esfera de los geopolíticos y los exploradores, sin la obligación diaria de responder a los inversionistas de Wall Street. Su legado ya estaba asegurado. La historia de Jeff Bezos es la prueba de que el ingenio, la perseverancia y una dosis calculada de locura pueden reescribir las reglas del mundo. Dejó una carrera segura para perseguir una estadística y, al hacerlo, se convirtió en una de las figuras más influyentes y enigmáticas de la historia moderna. Entonces la pregunta sigue en el aire. ¿Fue Jeff Bezos únicamente un comerciante implacable y afortunado, o el estratega más audaz de nuestra era, que con su mentalidad de largo plazo transformó nuestros hábitos de consumo y la propia definición de la riqueza? Pero antes de darnos tu opinión, si esta historia te dejó pensando en el precio de la ambición y te apasionan las biografías que revelan la verdad detrás de las leyendas, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita. De esta manera, no te perderás nuestros próximos videos y podrás descubrir más historias fascinantes de figuras que, al igual que Bezos, dejaron una marca imborrable en la historia. Nos vemos en la próxima.